Mario Riorda es experto en comunicación política y ha estado en, corríjame, Mario, 80 campañas electorales en América Latina. 180. 180, me comí 100 campañas. Mario Riorda es argentino y es experto, como decía, en comunicación política, y por eso quiero hablar con usted sobre el tema de cómo cambian las estrategias comunicacionales en tiempos de redes sociales, en tiempos de desinformación, en tiempos de gran viralización de lo bueno y lo malo que pasa en la política. Muchísimo, muchísimo, sobre todo porque uno de los objetivos que generalmente uno tiene, como antes lo tenía quizás para otro sistema de medios, preferentemente centrado, por ejemplo, en la televisión, que era ocupar mucho tiempo. Hoy en las redes sociales hay una palabrita interesante que es saturación, ¿sí? Y gran parte de los actores políticos intentan saturar. Saturar significa que en el marco de chances de que me vean, mi contenido pueda competir con todo otro tipo de contenidos y siempre estar ahí vigente y siempre presente. Eso no es tan sencillo porque el contenido es relevante, porque hay otros contenidos que seguramente sean más divertidos, más atractivos o lo que fuere más respecto de mi contenido. Y entonces eso genera un cambio en el modo de producir contenido y también en los modos organizativos. Tiro un ejemplo para entender la escala. Solamente en la elección anterior, la campaña de Donald Trump estimaba que producían entre el contenido propio y el contenido de voluntariados para su propia campaña aproximadamente de 100.000 a 120.000 contenidos diarios. ¿Por qué? Porque no todo impacta. Entonces, en el proceso de saturación, para que algo impacte hay que hacer mucho. En una escala, si uno baja la escala a países como, por ejemplo, Perú, esto sería un equivalente aproximadamente a producir que una campaña, en el marco de lo que produzca por sí mismo, y también seguramente con voluntarios, a una escala de no menos de 10.000 a 20.000 contenidos diarios. Es una locura en términos de lo que eso va generando, va diseminando. No todo sirve, no todo va a tener una vida útil, no todo va a impactar, pero es el único modo de que algo impacte precisamente es producir mucho. Ajá, producir mucho, y hablemos de la mentira y la desinformación. También para que pegue la mentira y la desinformación se necesita saturar, es decir, repetir muchas veces en una campaña o en el contexto de, por ejemplo, algo que ocurrió en el Perú, el desprestigio de los órganos electorales, repetir mucho. ¿Es necesario? ¿Es eso la dinámica? Cuando uno estudia procesos de desinformación da la sensación que hay una palabrita dominante todo esto, que es la persistencia. No es un acto, un día alguien dice eso, sino la persistencia es lo más aproximado a una idea metafórica de un riego por goteo. Todos los días un poquito. Hay veces más grande, hay veces más chico, pero nunca cesa, ¿no? Entonces, los procesos de desinformación son constantes. Ahora, por un lado tiene algo que de alguna manera nos hace ser optimistas. ¿Cuál es? Un proceso de desinformación no propala, es decir, no se expande a la totalidad, lo cual es bueno. Es decir, muchas veces hay una sobreestimación, una exageración del poder del daño de la desinformación, y pareciera ser en la realidad que eso no es tanto. ¿Qué es lo malo? Que sí propaga y fuertemente adentro de la tribu, adentro de la gente convencida de esa fake o de ese proceso de desinformación, y por lo tanto empieza a radicalizar las posturas. Se arman como espacios endogámicos que se cierran al debate en general y van reproduciendo mismo contenido de desinformación, ¿sí? Entonces es interesante por lo bueno, no llega a todos, pero también es interesante por lo malo, en el sentido de que radicalizan las posturas. Esto lo que genera es un proceso de tribalización. Cuando ese núcleo de desinformación incluso se da dentro de la vida de los partidos, se llama tribalización tóxica, pues tiene un poder de sanción interna, de que las voces disidentes se callen o no hablen, que todo un partido empiece a pensar lo mismo, ¿sí? Y hacia afuera se llama polarización, que es cuando la sociedad empieza a generar polos de división que prácticamente no tienen ningún punto en común. Ahora, hablemos de Perú, porque usted, en una conversación que tuvimos hace un momento en esta conferencia, pues habló del proceso desinformador alrededor del supuesto fraude del 2021, pero que tuvo éxito. No se quedó solo en la burbuja. Hubo gente que creyó que había fraude. Claro, por un lado hay, y generalmente suele iniciar el debate, en lo que sería el fraude industrial o de escala industrial, que es un fraude que pareciera ser que tiene una capacidad de amplificarse tecnológicamente, vía monetariamente con inversión, con actores interesados, con redes organizadas, lo cual evidentemente existe, es muy preocupante, es muy difícil de frenar. Ahora, igual de preocupante y creo más difícil de frenar es
la acción o la voluntad política de los actores principales de cualquier sistema político cuando se posicionan, yo diría, constituyendo fakes públicas y que no puedan ser corregidos en el marco de la constitución de ese producto de desinformación. Voy a dar ejemplos. Cuando se sabía que Bolsonaro podía perder, días antes, prácticamente una semana antes, dijo, si no gano por 10 puntos es porque hay fraude, ¿no? Este es un ejemplo que se llama fraude preventivo. El fraude preventivo es un fraude que se grita de antemano a sabiendas de que uno va a perder, para deslegitimar el proceso electoral, para horadar, para erosionar la integridad del sistema electoral. Ahora, revisemos lo que pasó en Perú, ¿no? Yo estaba presente vía algún trabajo profesional de organismos multilaterales en la última elección presidencial. Una vez que pasa la primera vuelta, el propio Castillo, que tenía más chances de ganar, avisó, cuidado que si no gano puede haber fraude. Y si hay un fraude descarado, seremos los primeros en convocar al pueblo peruano para salir adelante y luchar por una verdadera democracia. Luego gana, y quien salió segundo, Keiko Fujimori, dijo, hubo fraude. Pero además gran parte de la intelectualidad, ¿no? Gran parte de la intelectualidad, empezando por Vargas Llosa, subió yo diría al máximo nivel de debate la idea de fraude, cuando incluso todos los organismos multilaterales, todos los observadores internacionales habían desmentido eso. Por eso digo que uno puede frenar, uno puede generar un proceso de trazabilidad, de investigar de alguna manera los procesos de desinformación de escala industrial, tecnológicos, pero lo que no puede frenar, pero que es un serio problema de responsabilidad ética democrática, son las voces de los actores públicos que se constituyen en verdaderos sembradores de desinformación. La evidencia empírica comparada por izquierda y por derecha, y esto es muy interesante manifestarlo, es abrumadora. El New York Times hizo un estudio de más de 11.000 tweets de Donald Trump. Cerca de un 90% no tienen ningún tipo de sustento fáctico. ¿Sí? Es decir, el 90% era fake. Mentira, sí. ¿Sí? Básicamente ataque de otro, teorías de conspiración. Entonces, cuando uno analiza las mañaneras, para salirnos del proceso electoral de quien fue el presidente hace muy poquitos días de México, se estima que aproximadamente entre el 54 y el 56% del contenido de sus mañaneras no estaba sustentado en datos verificables. Yo realicé junto con Chequeado en Argentina un estudio de más de 1.100 noticias a lo largo de 7 años para sostener un resultado que es impactante. El 50% del discurso es falso en el sentido de que no es sustentable en datos. Entonces quiero decir, cuidado que uno pone el foco en lo tecnológico, y aclaro, hay que ponerlo, pero lo donde no puede poner el foco y que tiene que ver con la responsabilidad, con la cantidad, por la fortaleza del sistema político para frenar los excesos, es cuando los propios actores políticos cometen a cada rato actos que tienen que ver con la desinformación. Cuando uno mira hoy gran parte de la discursividad de Milei, todo el día está generando actos de desinformación, todo el día, no solamente incluso en su propia oralidad, discurso, sino incluso compartiendo cuentas de tweet apócrifas. Es decir, ni si troles o bots, eso que es una diferencia entre uno y otro. El bot es una cuenta automatizada, que muchas veces la hacen inteligencia artificial. Es decir, un presidente de la nación, en su discurso oficial, trae a la oficialidad un discurso informal, incluso de cuentas ilegales, de cuentas anónimas o de cuentas fake, literalmente. Este proceso es muy novedoso, pero es muy corrosivo, porque de alguna manera la síntesis de todo lo que estoy diciendo es que hay una especie de privatización de la verdad. ¿Qué es verdad? Lo que vos querés que sea verdad. ¿Qué es verdad? Lo que yo quiero que sea verdad. ¿Qué es verdad? Lo que Milei quiere que sea verdad. ¿Y qué pasa cuando hay medios que amplifican las desinformaciones? O de esos políticos, que bueno, tiene sentido porque finalmente están cubriendo lo que dice un político, o de esos bots, esas cuentas troll, esos desinformadores profesionales. Bueno, yo creo que en este sentido, cuando hablamos de medios, imagino que hablamos de medios periodísticos o pseudoperiodísticos, eso es una constante, ¿sí? Los grupos de poder van gestando sus propios medios afines, algunos con una calidad periodística discutible y otros directamente sin calidad periodística o sin periodismo a secas, pero que se muestran, ¿no?, como pseudoperiodismo. Es una característica de época muy preocupante que expande literalmente o de modo deliberado la desinformación. Por eso también es interesante esto, porque pone o genera una serie de debates muy novedosos. Hace unos días una periodista en Argentina se preguntaba esto. Hay una especie de ola mundial de un debate radical de incivilidad pública donde van liderazgos o personalidades X a humillar a otros. Es una novedad. Entonces la pregunta del periodismo, ¿tiene que cubrir eso por ser novedad? ¿O si lo cubre, expande
exageradamente ese proceso. Es una definición ética bastante novedosa, ¿no? ¿Le doy cobertura, entre comillas, a eso que daña la democracia o no le doy cobertura? Bueno, entonces van generando procesos muy novedosos de los cuales no hay respuestas unánimes. Y bueno, ahí me acuerdo, hemos publicado en Epicentro un reportaje sobre estos grupos de choque, estos grupos que reproducen esa incivilidad en la calle, pero que finalmente también hacen parte del ecosistema de la desinformación, porque ellos acompañan esas campañas. Eso es habitual, es una fórmula. ¿Lo ha visto usted en la experiencia política que tiene en América Latina? Pero por supuesto, y empieza a ser una característica de época, desde mi punto de vista, muy preocupante. Dejaste traslucir algo en la idea de grupos de choque. Gran parte de esta, yo diría, amenaza violenta de la incivilidad, discursivamente hablando, se inicia en las redes, pero luego termina sucediendo en gran parte también en el territorio físico, en la calle, ¿sí? Y quisiera aclarar algo, que siempre lo hago porque la verdad es que me parece impactante, que es la diferencia entre un discurso de incivilidad versus otros discursos, ¿no? Siempre la política tiene discursos de confrontación, discursos negativos, discursos de contraste, y que no está nada malo que exista. ¿Por qué? Porque el contraste genera deliberación. Si todos nosotros saliéramos a decir, miren, yo soy lindo, vótenme, yo soy bueno, vótenme, yo soy honesto, y nadie pone en jaque nada, es probable que nos comamos mentiras a cada rato. Por lo tanto, la deliberación, el contraste, incluso lo que se llama campaña negativa, en tanto en cuanto ejercicios de contraste para sustentar o no la veracidad de un oponente, son totalmente, no solamente razonables, sino históricamente razonables. Esto se estudia, se produce y no hay democracia que no produzca este tipo de debates. Ahora, la incivilidad es otra cosa. No es una campaña negativa. La incivilidad es un acto donde básicamente, en vez de ser descortés con vos, en vez de tener, yo diría, opiniones de contraste contigo, genero posturas donde literalmente lo que te niego es tu identidad. Te quito tu capacidad de ser sujeto de derecho, ¿sí? Porque sos mujer, por acciones de misoginia, por acciones de racismo, por acciones de xenofobia, por acceso a libertad de pensamiento, por acceso a libertad de adhesión a algún núcleo ideológico particular. Entonces, no solamente te niego tu capacidad identitaria, sino que mi deseo fundamental es humillarte, pisotearte, sacarte del sistema, estigmatizarte, ¿no? Ser una especie de paria política. Esa es la incivilidad. La incivilidad literalmente decide con mucha arbitrariedad quién está dentro del sistema político y merece ganar, por ejemplo, tener derechos, y quién, aún estando adentro, merecería estar afuera y no merece nada salvo el escarnio público. Es muy violento, pero particularmente para mí al menos es absolutamente antidemocrático. Y absolutamente frecuente en este momento. Cada día más, lamentablemente, y además propugnado, propulsado y expandido por los liderazgos. Muchas gracias, Mario Riordan. Agradecido. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre en Epicentro.